Porque a veces uno no puede como expresar todos los sentimientos y todo lo que uno piensa y opina de una persona, pero sin duda alguna uno sí puede hablar de lo que la Biblia dice y lo que la Biblia nos enseña de ese Jesús que no conocía. Y cuando dice de ese Jesús que no conocía, es precisamente de esa persona que tal vez hay características, hay rasgos, hay actitudes, hay comportamientos que me gustó mucho como Nuno sentó las bases la semana pasada y habló de la imagen que tenemos de Jesús y nos hemos, como quien dice, hemos ajustado el chip a eso. Nosotros no vimos eso, no estuvimos en el lugar y hemos dependido por mucho tiempo de lo que otras personas nos describen de lo que es Jesús. Cuando digo otras personas nos describen es en pinturas y todas esas cosas. Y es hermoso ver cómo hay paradigmas que se van rompiendo y nos permiten ver en amplitud a esa persona que llamamos Jesús. No solamente ver su poder, su divinidad, sino ver esa persona 100% Dios y 100% humano. Y qué hermoso, porque es la persona a la que nosotros debemos admirar y fijar nuestros ojos, porque yo creo que no hay otra forma de alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos mientras estemos sobre esta tierra. Y ver a Jesús para mí es ese amigo que me inspira. No tenía por qué venir a demostrarme con sus actos y tener incluso que sufrir para que yo aprendiera a caminar en la vida que Dios me ha dado. Yo sí me distraigo fácil, así que todos los que están aquí mejor siéntense. Yo sí me distraigo, no tengo ese sentido de enfoque. Pero, ¿dónde estaba? ¿Viste? Te dije. Sí, yo me distraigo fácil. Pero ver a Jesús y ese amor, esa entrega de querer venir aquí a la tierra y enseñarnos. No tenía por qué estar en las Escrituras, pudiesen haber seguido las Escrituras, no hubiese sido nunca lo mismo. Y Jesús, por eso es que tiene toda mi admiración y también tiene para mí todo eso que me sorprende día a día de verlo a Él. Y de realmente, un día leí un sticker que decía, mejor deja de llamarte cristiano porque nos estás haciendo daño a todos nosotros. Y es cierto, muchas veces nos comportamos muy diferente al Jesús que la Biblia nos enseña. Y por eso tenemos que conocer realmente a Jesús. No solamente buscar sus milagros, no solamente conocerlo porque mi pastor me lo predica o mi líder me lo enseña. Yo tengo que conocerlo porque necesito una relación con Él que me abra los ojos a entender qué fue lo que humanamente Jesús quiso haberme enseñado. Y yo me pregunto, todo esto no tiene nada que ver con decir, pero yo me pregunto a veces, imagínate que Dios hubiese enviado a Jesús en su total divinidad, en su total poder, en cuerpo, tú sabes, no, glorioso, lleno de luz y todo. Lo hubiésemos, ¿cómo se dice? Canonizado, se dice la palabra. Lo hubiéramos, tú sabes, nos hubiéramos idolatrado, mas no hubiese para nosotros un ejemplo a seguir de lo que Él quería cumplir con la ley. Y por eso Jesús, hay 4 cosas que aprendo del Jesús en versión humana y al mismo tiempo Dios, porque fue 100% Jesús y 100% Dios. Y número 1, Jesús era hijo. Jesús era un hijo y era el hijo mayor de José y de María. Así que Jesús sabía lo que era ser un hijo. Jesús no pasó, no saltó. Cuando Él nació de bebé, de pronto empezó a gritar como un bebé y ya se exaltó a los 30 años para empezar su caminar. Con Jesús no. Jesús tuvo que atravesar lo que era la infancia, aprender a caminar, tal vez a gatear, a hablar. Jesús fue hijo de una persona. Y en la cultura judía, en los tiempos de Jesús, y bueno, muchos hoy en día también lo practican de esa manera, la madre se encarga de enseñar y criar al hijo, pero el padre en la cultura judía tiene la responsabilidad de enseñarle todas sus fiestas, todas sus celebraciones. Acuérdense que los judíos tienen muchas conmemoraciones a fechas especiales y el padre crea un vínculo donde traspasa a él esas ceremonias, esas enseñanzas, esa cultura que ellos tienen y empieza a crear un lazo porque él sabe que él en un momento se convertirá en hombre de un hogar y él como hombre tendrá que enseñar esas culturas y todo eso. Ahora, entendamos que Jesús
no vino a continuar con otra cosa más que el plan que Dios le había dado, pero ese es el rol y el papel que José desarrollaba con su hijo Jesús, no de carne, porque no era el hijo de carne o de sangre o ADN, pero era el hijo, lo crió, le enseñó, al punto que le enseñó el oficio. En ese tiempo se enseñaban las religiones y todavía se hace, el padre le traspasa esa cultura a sus hijos, igual que la madre, pero también le enseña el oficio. ¿Se recuerdan que era José? José era carpintero y José le enseñó a su hijo, porque la cultura así lo indica, tenía que enseñarle a trabajar. Así que en esa enseñanza, en ese trabajo se crean vínculos, en esa capacitación de la fe, de traspasarle todos sus valores, se crea un vínculo como hijo con sus padres. Entonces Jesús tuvo una relación con su padre terrenal y también tuvo una relación con su madre y su padre, aunque la Biblia no registra cuándo murió José. O sea, José fue el papá que Dios le puso en la tierra para que fuera esa figura y tuvo una relación con él. O sea que Jesús experimentó la pérdida de un ser querido. Y muchas veces lo desconectamos y le pedimos: Jesús, ayúdame a salir de esto, Jesús. Y le decían: no, qué increíble. Jesús vino, vivió todas esas experiencias para que así cuando Él tuviese que ascender al cielo, dice que para que el Espíritu Santo venga, yo me tengo que ir y el Espíritu Santo estará con ustedes todos los días de su vida, sabrá consolarles. Pero como ellos son uno solo, el Espíritu Santo sabe cómo consolarle, porque Jesús sabe lo que pasamos nosotros, porque Él ya lo vivió primero. Él sabe qué tipo de consuelo necesitamos nosotros, porque Él experimentó la pérdida de un papá, de un ser querido. Y a veces cuando le pedimos consuelo al Señor, pensamos que Él no entiende el duelo que hay en nuestro corazón. Pensamos que Él no entiende el dolor de la pérdida, pero Jesús, así como Dios experimentó la pérdida de su hijo Jesús siendo hombre experimentó la pérdida de un papá, de un ser querido. Así que Él entiende el dolor de perder a alguien, de un ser amado. Entonces Jesús tuvo como hijo mayor, tú sabes, toda esa cultura, todas esas enseñanzas. José falleció. Y me gusta esto porque él como hijo tuvo un vínculo. Y número uno, pues él sabe lo que es una pérdida. Pero vemos también Jesús como hombre, cómo él tuvo que asumir una responsabilidad. Yo no puedo creer jamás que Jesús era un vago que se rascaba el ombligo, ¿cierto? Mucho menos viendo todo lo que él logró en 3 años. Imagínate, si en 3 años Jesús logró todo eso, ¿qué hubiese logrado Jesús si hubiera vivido más tiempo? Pero el propósito era que nosotros también fuéramos parte del llamado de Jesús. Entonces Jesús en ese tiempo perdió a su papá, era el hijo mayor, tenía una madre, tenía un oficio, sabía su cultura, así que tuvo que asumir una responsabilidad. Él no dejó a su madre botada, él ¿me entiendes? Yo puedo imaginarme a Jesús cuidando de su madre, estando atento de su madre, y creo que esa atención se refleja y en el momento cumbre, en varios, cuando la mamá le dijo: hey, se acabó el vino, ven y ayúdame. Él lo hizo porque su madre se lo pidió. Vemos la honra, vemos la obediencia. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi tiempo. Pero él honró a su mamá con eso. Imagínate el nivel. Y antes de morir, el nivel de hijo que era Jesús. Él asumió su responsabilidad y dijo: madre, aquí está tu hijo. Hijo, aquí está tu madre. Él tomó la responsabilidad, la tarea de que su madre no quedara sola. Yo le decía: wow, yo me imagino a Jesús pensando: esta es la manera en que yo voy a honrar a mi madre, pero también voy a honrar al Padre terrenal, ¿me entiendes? El nombre del Padre terrenal que yo represento en esta tierra. Y a veces nosotros no sabemos cómo asumir nuestras responsabilidades, no nos gusta asumir nuestras responsabilidades, lo dejamos para otras personas. Y Jesús aquí demuestra que era un hombre responsable, un hombre que honraba a su padre, un hombre que honraba a su familia, un hombre que velaba por el nombre de su familia. Jesús demostró esto. Y a veces como jóvenes o jóvenes adultos o como adultos pensamos que ya no tenemos la responsabilidad
Porque es verdad, no tenemos que mantener tal vez a nuestro padre. Si lo puedes hacer en algún momento de tu vida, hazlo. Qué bendición que puedas y tengas el recurso para hacerlo. Pero en ocasiones tal vez no puedes hacerlo de esa manera, pero tenemos la responsabilidad de lo que nuestros padres han sembrado en nosotros, retribuírselo de alguna manera. Porque los padres juegan un papel muy importante. Y hay mucho que desarrollar de eso y contextos en los que podíamos desarrollarlo, pero tenemos que seguir. Pero lo más importante es esto: Jesús era un hijo, sabe lo que es una pérdida, lidió con una pérdida, pero también supo asumir su responsabilidad como hombre. Y esto es muy importante, chicos y chicas que me están viendo y que están aquí. Yo sé que yo parecía que no me estoy dirigiendo acá, pero es que aquí hay gente y es muy imposible ignorarlos a ellos. Pero él demostró ser responsable, trabajador y esforzado, porque Jesús no empezó su ministerio sino hasta los 30 años. ¿Qué hizo durante esos 29 años entonces Jesús? Aparte de prepararse, escaparse a sus papás para ir a desafiar a los que sabían de la ley y todo eso. Jesús estaba con su madre, era un pelado trabajador, un pelado esforzado. Esto habla a esta generación: queremos ser como Jesús, queremos todo el poder, los milagros, pero Jesús también fue un hombre. Jesús fue un hombre que tuvo que demostrar responsabilidad en su casa, tuvo que representar a su familia y tuvo que asumir una responsabilidad frente a su familia, frente a su comunidad. Nosotros no podemos decir que seguimos a Jesús y queremos imitar a Jesús, y tal vez tú no conocías esto porque no te lo habían descrito así, está bien, pero a partir de hoy tienes que entender que Jesús nos probó lo que es vivir en santidad en todos los aspectos. Lo que es vivir en la verdad en todos los aspectos, no solamente en los milagros, en la gloria, en lo sobrenatural, pero también en las cosas prácticas y diarias de nuestras vidas. Como jóvenes, como personas, tenemos que ser responsables y tenemos que aprender a asumir responsabilidad, sea cual sea la circunstancia. Si es buena, si es mala, asumir la responsabilidad. Número 2, Jesús fue hermano. Número 1, Jesús fue un hijo. Y de ahí podríamos imaginarnos todo. Imagino que él tenía hermanos, imagínate. Yo tengo hermanas y un hermano, pero él se salvó porque nosotras somos peleonas entre nosotras, que le tocaba a veces, y todavía a veces queda metido en la ola, pero con mis hermanas era: tú pusiste lo mío, porque la relación de hermanos es así. La relación de hermanos: ¿por qué te pusiste eso? ¿Dónde está mi ropa? ¿Quién se comió lo esto? Una vez yo entré a mi cuarto, yo tenía un libro que era mi favorito, y Raquel no tiene mucha diferencia de edad conmigo, pero parecía mucho más chiquilla, y agarró el libro y empezó a rayarlo todo. Y yo entré y dije: ¿quién rayó mi libro? Y puse a llorar. Yo sabía que era ella. ¿Me entiendes? O sea, alguien tiene hermanos, tenemos hermanos, y a veces entramos en pleitos como no sé. Jesús fue hermano. Jesús tuvo hermanos, y la cultura judía no era de tenerlos a gran distancia, era pa. Tú sabes, ¿no? Eran bastantes. Y todavía. Eso es muy bueno porque ellos tienen un buen concepto de la familia y tienen muchos hijos. Pero Jesús fue hermano. Y si tú ves en la Biblia, no se habla mucho de los hermanos, pero se hablan en 2 ocasiones muy importantes. Que una persona no se mencione muchas veces en la Biblia no significa que es importante, es lo necesario que tenía, porque eso tiene una enseñanza. Y Jesús fue hermano, Jesús fue hijo, y comprende el dolor de una pérdida de un abuelo o de un papá o una mamá, que son las figuras que representan la paternidad y la maternidad en nuestras vidas. Él sabe lo que es eso. Él comprende tu dolor, y a partir de eso tuvo que asumir una responsabilidad. Pero Jesús fue también hermano, y tenía 3 hermanos más, y la Biblia, 4 hermanos más, perdón. Y la Biblia habla que ellos tenían, creo que 2 hermanas. No la registra exactamente, pero se especula que tenía 2 hermanas más, porque una de ellas dijo: yo soy hermana de Santiago, hermano del Señor. Así que se dice que ella era una de las hermanas de Jesús. Pero Jesús también fue hermano. Y ¿sabes algo? En Juan 7:5, y te lo voy a leer, dice, léanlo conmigo si lo tienes ahí. Juan capítulo 7, versículo, desde el 7, vamos a leerlo del 7. Después de estas cosas Jesús andaba en Galilea y no quería andar en Judea porque los judíos querían matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos
creían en Jesús. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: para mí no es el momento, no ha llegado. Para ustedes cualquier momento siempre es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque ya hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí no ha llegado. Claro, después si tú lees más adelante, Jesús en secreto se fue a la fiesta. Y me encanta eso de Jesús. Jesús le valía. Si Jesús me resbala. Y él agarró y se fue en secreto. Y escuchó que algunos murmuraban y estaban hablando. Otros estaban en favor, pero otros estaban hablando. Así que él agarró y dice que después se fue al templo a compartir allá. Eso no te habla de que Jesús tenía carácter y que tenía, tú sabes, ¿no? Que él pasó. Él pasó rechazo, él pasó señalamiento, él pasó tantas cosas, pero eso nunca lo detuvo. Sus propios hermanos no creían en él. Dice que una vez en eso intentaron disuadirlo de que él dejara el ministerio. Más adelante es lo que me hace a mí entender que Jesús nunca rompió relación con ellos, porque más adelante te das cuenta que reaparecen después de la resurrección de Jesús y no aparecen por cualquier cosa, ya vas a ver. Pero Jesús no los trató distinto, pero tampoco escondió quién era él, ni cambió lo que era él, porque ellos no creían en él. Él sabía que los frutos más adelante iban a hablar de todo lo que él estaba haciendo y representaban el momento, obviamente en la resurrección. Así que Santiago, el hermano de Jesús, si tú lees tu Biblia te das cuenta que él fue uno de los que presenció la resurrección, fue uno de los testigos, y su actividad ministerial inició después que él vio a Jesús resucitado. Y Pablo lo menciona en las epístolas como uno de los testigos en las apariciones de Jesús resucitado. Y a Santiago se le menciona como una de las columnas de la iglesia de lo que fue la comunidad judía cristiana. Imagínate, el hermano de Jesús. Pero Jesús entiende, te estoy tratando de poner el contexto para que tú veas la relación de hermanos. Así que en Hechos 6:5 también tú vas a encontrar a María y a sus hermanos esperando la llegada del Espíritu Santo. Independientemente si es un llamado a predicar o un llamado a una carrera, puede que haya gente que no crea en ti y tú piensas que Jesús no puede entender eso, pero Jesús, me decía, Jesús mismo no le creían. Ve y haz todas estas cosas en público, porque nadie que va a ser grande las hace en secreto. Y pensamos que Jesús no puede comprender el rechazo a veces de la gente que más amamos. Pero Jesús caminó sin complejos. Tal vez sí le dio tristeza, eran sus hermanos, era su familia. Pero como humano lo experimentó, pero tomó una decisión que le ayudó a mantenerse enfocado, que más adelante dio sus frutos. Encontramos un Santiago que fue columna de la iglesia. Encontramos una María y unos hermanos que perseveraron en el aposento alto para recibir al Espíritu Santo. Fueron uno de los primeros que recibieron al Espíritu Santo. Entonces Jesús nos enseña también cómo ser hermano, porque Él tuvo que ser hermano. Y no fue al principio el favorito y el más aplaudido. Fue rechazado, o no, tal vez odiado, no creo, porque eran sus hermanos, pero hasta cierto punto, imagínate, en la comunidad judía, aquí puedo irme, por si tú te pones a estudiar la cultura judía, hay muchas cosas que ellos mismos por vergüenza no quieren que estén en la familia, porque hay muchos parámetros que ellos tienen que seguir. Así que yo puedo imaginarme, tal vez los hermanos pensando, chuzo, todo el mundo nos está viendo, es o no es el Mesías, creemos o no creemos, de verdad que será lo que... Entonces hay tantas cosas, pero Jesús no se dejó acomplejar. Jesús nos enseña a ser hermanos, y Jesús perseveró, Jesús se mantuvo, y por estar enfocado dio fruto, porque sus hermanos más adelante fueron parte no solamente de la historia. Él cumplió con su historia, pero hizo parte a sus hermanos de su historia. Antes de perder la fe en tu familia, antes de pensar que ya no hay forma de recuperar esa relación entre hermanos, antes de ya condenar la relación con tus padres, aguanta un poquito más, espera. Porque después Jesús marcó el fin de un capítulo de su vida y abrió una nueva temporada para el mundo, pero también dentro de ese mundo se encontraba su familia, se encontraban los que Él amaba, aquellos que Él llamaba hermanos y madres. Así que no te rindas con tu familia. Si Jesús no lo hizo, teniendo toda la facilidad de decir, te condeno, no lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Jesús enseña su lado humano de que hay que soportar, hay que sobrellevar, hay que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso digo, qué bonito es Jesús, que Él vino a esta tierra a enseñarnos cómo ser hijo,
cómo ser hermano, cómo ser todo. Él lo vivió todo primero. No hay nada que tú le digas a Dios que tú no me entiendes, porque ya Jesús, que fue quien Dios delegó para interceder por nosotros, vino, dijo, imagínate, todo lo que Él intercede por nosotros, Él ya lo vivió. Rechazo por su familia, mensajes desalentadores, pérdida de un ser familiar y muchas otras cosas. Pero Él tomó una decisión. Así que sigue creyendo en tu familia, ten esperanza y no te rindas. Si alguien te ha señalado, no te rindas. Si alguien te ha rechazado, no te rindas. Si tu familia se ha burlado, no te rindas. Si tú ves que tu familia no cree en ti, no te rindas. Más adelante dará su fruto. Jesús nos enseña, Él perseveró, Él no dejó de ser quien Él era. Pero tampoco no actuó de manera prepotente. Ustedes no saben lo que están hablando. No, es que yo tengo la verdad. Yo no veo un Jesús prepotente ni orgulloso con su familia. Más bien lo veo con carácter. Tenía seguridad, tenía la certeza de que lo que Él estaba haciendo no era en vano, tenía un fruto y que eventualmente se marcaría un antes y un después también con su familia. Y número 3, Jesús sabe ser amigo. Jesús era amigo. Y en esto tal vez Nuno, el pastor Nuno, la semana pasada se enfocó en que él era una persona muy accesible y era cierto. Jesús, tú sabes, hay mucho que hablar, repito, quisiera tener más tiempo, pero Jesús era una persona que era muy accesible, sí, pero él ya había escogido amigos. No digo que los otros no fueron sus amigos, pero él fue y escogió unos amigos, y cuando él los escogió, él entendió que en ellos ya había una idea preconcebida de lo que era la religión y lo que era creer en alguien. Jesús tuvo que, ¿me entiendes?, trabajar con sus mentalidades. Jesús no le dijo, ¿me entiendes?, no actuó de manera, es que yo soy todo lo que ustedes saben es basura. No, algunas maneras lo hizo muy delicadamente, ¿no? Pero Jesús sabía ser amigo. Jesús enseñó a ser amigos a sus discípulos. Y precisamente eso más adelante tú lo puedes ver cuando Pedro tuvo su confrontamiento, que ellos son gentiles y que no son judíos, pero Pablo, que no vio a Jesús y que se encontró, han leído su Biblia, pero le enseñó a hacer. Finalmente, cuando Pedro no quiso escuchar a Pablo, Pablo ya desistió y el Padre mismo tuvo que presentársela a Pedro, pero le enseñó a ser amigos. Sus amigos, los que había concedido, eran gente que ya tenía una idea de qué era la religión. Allá el que adulteraba tenían que apedrarlo en las afueras de la ciudad. El leproso lo tenían que sacar. ¿Me entiendes? Habían leyes, habían patrones preconcebidos que venían producto de la ley mesiánica, o sea, de Moisés, y que no estaban mal, pero que habían llevado a un extremo el propósito de Dios en una manera que no era la que Dios quería. Así que Jesús sabía que iba a tener que trabajar con sus mentes. Jesús sabía que no iba a ser, tú sabes, ¿no? Y no lo ven en el ejemplo de Pedro una y otra vez. No te he dicho, Pedro, que hasta 70 veces. O sea, yo no lo veo como, sí, Pedrito, 70 veces. No, yo veo a un Jesús que no te he dicho, mi Padre, otra vez. Ese es el Jesús que yo me imagino diciéndole a Pedro, porque le está diciendo, te lo estoy diciendo una y otra vez eso. Pero Jesús fue paciente. Jesús tuvo la paciencia para trabajar con las ideas preconcebidas acerca de una religión. ¿Por qué menciono esto? Y eso me gusta enfocarme en eso, porque a veces hacemos amigos dentro de la iglesia, pero a veces nos cerramos a eso nada más. Y pensamos que todos los demás no nos entienden, que todos los demás no están a la altura de lo que nosotros somos, de lo que nosotros vivimos, o lo que creemos. Y eso está mal. Jesús nos enseñó en su caminar que Él venía a desbaratar ideas preconcebidas. ¿Y sabes cómo lo demostró? Siendo amigos de ellos, tomándose el tiempo de enseñarles, de guiarles, de amarles, de tenerle paciencia, tenerles, tú sabes, ¿no?, la sabiduría muchas veces para explicarle con parábolas, con palabras sencillas para que ellos pudiesen entender. Y muchas veces nosotros nos creemos mucho cuando dicen, es que yo no sé orar. ¡Ah! Tú no sabes orar, tú eres el hijo del mismo abismo, ¿de dónde vienes? Y los discípulos de Jesús le preguntaron, Jesús, ¿tú me enseñas a orar? Jesús se tomó el tiempo con sus amigos de enseñarle todas estas cosas. Se tomó el tiempo de enseñarles cómo aprender de Dios, cómo ver qué es la justicia. Jesús le enseñó lo que era la justicia. La justicia tiene muchos aspectos. Una de ellas es ir por el que menos tiene, darle al que no tiene que comer, la viuda, el que está encarcelado, orar por el que está enfermo, atenderle. Jesús le enseñó con su vida.
Así que sí podemos ser más dispuestos a enseñarles. Y no solamente llamarles son mis discípulos, es mejor llamarles amigos. Es llamarle amigo porque tú puedes enseñarle y tomarle el tiempo. Jesús se tomaba el tiempo y muchas veces estamos apurados por terminar la red, cerrar el Zoom y listo, ya cumplí con mi responsabilidad, pero no somos amigos. Y Jesús demostró una y otra vez que Él se tomaba el tiempo. Y muchos de nosotros decimos, no, porque se sobreentiende que tiene que ser así. Y yo le digo, no, imagínate que Jesús hubiera dicho, se sobreentiende, si yo saben que yo soy el Hijo de Dios, tiene que ser así. Mira, un ejemplo de eso está que Jesús le enseñó cómo organizar. En Juan 6:10, vamos a leerlo rapidito, Juan 6:10, y entonces le dice, hagan que la gente se recueste. Está hablando del contexto de la alimentación de los 5,000. Él le dijo a sus discípulos, recuéstenlo. Él le enseñó a sus discípulos cómo organizarlo, cómo vamos a empezar. Y muchas veces, no, pero es que no hacen nada. No, Jesús se tomaba el tiempo de enseñarnos detalles. Y creo que la humanidad ha perdido eso, detalles, tomarse el tiempo de compartir detalles, de enseñar detalles, de valorar detalles, de enseñar cosas. Nuno y yo tenemos esto muy claro. Nuno le ha enseñado a jóvenes a machetear o a usar una güira. Y muchos, no, yo sé usar una güira. Sí, pero hay cosas que tal vez en su casa no aprendió. Y no solamente necesitan saber que Dios es poderoso, sí, es lo más importante, Dios es muy poderoso, pero ¿de qué le vale si tú no le enseñas a Jesús con lo que tú eres? Si tú no le enseñas el amor de Jesús a través de lo que Él ya te ha pedido que tú le enseñes. Y cosas tan detalles como esto, que a veces uno dice que se sobreentienden que tienen que saberlo, se sobreentienden que tienen que hacerlo. No, Jesús le enseñó a cómo organizar. Y más adelante en el 6:12 dice, cuando quedaron saciados le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús le enseñó a ahorrar. Porque ellos pudieron haber pensado, hoy estoy con Jesús, el Dios de la abundancia, así que yo sé que suplir. Jesús le dijo, no, recojan para que no se pierda. Un principio de ahorro, de ser agradecido. Jesús nos enseña todo esto en su vida, pero hay que leer la Biblia muchas veces sin tanta espiritualidad. Sí, hay que dejar que el Espíritu, entiéndanme, estamos hablando de la parte humana de Dios. Y es verdad, Dios se nos tiene que revelar en la Biblia. Pero a veces omitimos estos detalles porque creemos más interesante cualquier otra cosa. Y Jesús, parte del plan de Jesús aquí en la tierra fue enseñarnos a nosotros esos aspectos porque nosotros íbamos a seguir siendo humanos. Y como vamos a seguir siendo humanos hasta que Cristo nos lleve, necesitamos aprender estas cosas. Jesús sabía ser amigo. Tus discípulos necesitan amigos. Tu red necesita que sean amigos. Necesita que le brindes tiempo, que le brindes enseñanza. Que no simplemente digas, se sobreentienden que lo tienen que hacer así. No. Tenemos que ser más conscientes. No crean que yo estoy hablando solamente a ustedes. Estamos y seguimos aprendiendo mucho de estas cosas cuando vemos al Jesús que fue amigo y no solamente el maestro. Jesús sabía todas estas cosas. Y número 4, y con esto quiero terminar, Jesús fue un buen ciudadano. Sabía ser hijo, atendió a su mamá, se hizo, ¿me entiende? Honró a sus padres. Aún después de muerto, honró a su padre. No causó deshonra. Yo le decía, no, a veces pensamos que cuando ya no estamos con ellos, ya no tenemos que pensar si los honramos o no. Eso es hasta que Dios nos lleve a todos, tenemos que seguir honrando a nuestra familia. También fue responsable, supo ser hombre. En este caso también podemos decir, supo ser mujer, ¿me entiendes? Y levantarse y ser responsable. No ser esa generación de cristal que no puede y no hace nada porque quieren que todos se lo den y se lo hagan. Jesús demostró ser un hijo responsable, trabajado. Hay mucho, sí, vamos a seguir. También supo ser, si es que si estudian la cultura judía es muy rica. Antes no habían clases sociales como las tantos estratos como hay ahora. Había ricos y pobres, eso es lo que había. Y aún los esclavos se consideraban parte de la categoría de pobres, o sea que no era tantas categorías. Así que Jesús no es que tenía todo el chenchen del mundo, pero eso no significa que Jesús tú lo veías como muerto de hambre por ahí, ¿me entiendes? Pidiendo limosna. No, o sea, Jesús tuvo que haber usado sus recursos que había, sus oficios que su padre le habrá enseñado para moverse esos años antes de empezar realmente su ministerio a los 30 años. Y mucha gente aquí, no quiero trabajar porque el Señor nada más me llamó a dar mi red. No estoy entendiendo. Tenemos que hacer, ahí está Jesús enseñándonos a ser responsables como un hijo, como hermano. Bueno, y también sabe lo que es la pérdida de un familiar.
como hermano, recuerden, él supo y tuvo que lidiar con el rechazo, con las diferencias, con las palabras desalentadoras de aquellos que se supone que deben darte el mayor empuje, pero él no se desenfocó, no los rechazó, no los tachó. Él entendió que más adelante de alguna manera Dios tenía que responder a lo que él estaba obedeciendo, que era seguir con su llamado. Jesús fue amigo, se tomó el tiempo de enseñarles cosas básicas, no solamente, y me alegra saber que enseñemos sobre la Biblia, sobre la oración, sobre el ayuno, todas estas cosas que son, para mí son las armas que Dios nos ha dado para poder luchar contra las huestes espirituales. Pero hay responsabilidades terrícolas que todavía tenemos, para así decirlo. Tenemos que ser gente, amigos, tenemos que enseñar, tenemos que brindar. Leí una frase que decía: el reino no se trata de tener, el reino se trata de dar. Y el amigo Jesús representó el reino. Jesús era el reino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a veces solamente nos interesamos por aquellos que en el momento nos caen bien, y nos cerramos y descartamos a todo el mundo. Jesús enseñó a ser un buen amigo. Tómate el tiempo, te reto esta semana a que hagas cosas prácticas con ellos. Tal vez tienes chicos, chicas de diferentes edades que necesitan aprender algo nuevo, y tú puedes brindárselo porque tú tienes el conocimiento. Y Jesús fue un buen ciudadano. Y me gusta esto porque cuando leía al igual uno, hasta en eso Jesús nos enseña como humanos cómo debemos comportarnos. Pedro le dice, y me gusta esto porque le dice, vamos a leer primero Mateo 17:24. Dice: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. O sea que Pedro era muy defensor de Jesús. Hay muchos Pedritos, yo los amo, son bellos. Todo el mundo necesita un Pedro en su vida, tú sabes. Porque lo que tú no tienes el coraje de decirlo, habrá un Pedro que lo va a decir. Por lo menos yo hubiera despelucado a ese guardia. Todo el mundo critica: ay, Pedro le cortó la oreja al guardia. Yo hubiera despelucado a ese guardia, lo hubiera dejado a chancletas, me hubiera quitado, le hubiera dado duro por haber tocado a mi amigo Jesús. Era mi Jesús. Así que todos necesitamos un Pedro en nuestra vida. Así que no critique a Pedro. Pero Pedro dijo: sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa se adelantó. Yo me imagino a Pedro corriendo a Jesús. Oye, Jesús, Jesús, tú vas para los impuestos. Él ya había dicho, sí lo paga. Y después se fue corriendo, se adelantó a Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas? Se adelantó Jesús a preguntarle a Pedro: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quienes cobran tributos e impuestos, a los reyes, a los suyos o a los demás? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Quiero enfocarme en el último. Entonces los suyos están exentos. Le dijo Jesús: pero para no escandalizar a la gente, vete al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Toma y dásela el impuesto por el tuyo y por el mío. Jesús enseñó a ser un buen ciudadano. Y muchas veces, este es un consejo práctico, Jesús ahí estaba enseñándonos que somos parte de una comunidad. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero somos un papel importante dentro de nuestra sociedad. Y tenemos que cumplir con eso. Si hay cosas que tenemos que pagar, si tenemos la luz, el agua. Yo sé que muchos dicen: es que eso lo paga mi papá. Bueno, pero para que aprendas por el día que te toque pagar luz y agua. Son responsabilidades que nos tocan como ciudadanos de una comunidad, y que Jesús demostró: hay impuestos que pagar, vamos a pagar los impuestos. Pero no solamente en esos temas que son tan grandes. Yo considero que uno es parte de una comunidad en todo tiempo. Hablando de un barrio, y a veces uno mira y pasa. Mira, en mi calle, cuando Nuno y yo estuvimos fuera de casa porque Nuno estuvo enfermo, mi casa, yo tengo un pino hindú, y ese pino hindú tira hoja como si fuera, Dios mío, ojalá tirara plata, pero tira hoja seca todo el tiempo y yo tengo que barrerla. Pero no importa, yo amo el pinito hindú ese. Pero la gente empezó a molestarse. Ellos no sabían por lo que yo estaba pasando, ni Nuno jamás. Así que yo no puedo molestarme con ellos porque, ¿me entiendes? Porque ellos no sabían. Y hasta después ya se enteraron, pero se estaban molestando porque mi casa se llenaba de hojas, y obviamente con la brisa las hojas se iban para todas las casas de la calle, gracias a Dios, ¿no? Esa es la lindura de eso. Y yo me enojé, le digo: no por lo que ellos dijeron, sino: Chuzo, debemos ser más. ¿Cómo no hubo alguien? No en el momento, pero después yo pensé: mira cómo es. Y ahí el Señor enseñándome cómo nadie pudo haber barrido después que también se enteraron que yo no podía estar en la casa y todo eso, ¿saben? Uno pensando. Y me dice Jesús: pero empieza tú siendo el ejemplo en tu calle, pues. Y así, hazlo tú por alguien más. Y de hecho así lo estoy haciendo ahora. Hay 4 o 5 casas que todavía no tienen personas y tienen pinos hindús.
Así que barro el mío y barro el de 5 casas más. Pero yo dije, tú sabes, yo no puedo pretender decirle a la gente, sea un buen ciudadano, si yo en cosas prácticas yo no lo soy. Y eso es ser parte de una comunidad. Si hay algo que tú puedes hacer por tu calle, hazlo. Si hay algo que tú puedes hacer por tu barrio, hazlo. Si hay algo que tú puedes hacer por tu iglesia, hazlo. Por tu gobierno, por tu sociedad, hazlo. Somos parte. Jesús nos estaba enseñando, dale, ve paga el tuyo y el mío, para que no digan que no estamos cumpliendo. Porque hay que hacer las cosas. Jesús estaba enseñándonos a ser buen ciudadano. Y esa me gusta. Y lo último de esa de ser buen ciudadano es que Jesús en Juan 7:50 te dice, y como insistieron en preguntarles, agarren la mitad porque ustedes entenderán de qué estoy hablando. Y como insistieron en preguntarle, Él se paró y le dijo, ¿y entonces quién de ustedes no tiene pecado? Que sea el primero en arrojar la primera piedra. Y inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿acusados por quién? Por su conciencia, más nadie que su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús, no vio a nadie sino a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno lo condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo no te condeno, así que vete y no peques más. ¿Qué nivel de ciudadano ese? Él no conocía a esa mujer, era primera vez que la conocía. Y él, en ese altercado, o sea, Jesús, la trajeron a él para ver qué decía él. Y Jesús no sacó su teléfono. Ay, mira, se están peleando, se están agarrando el pelo, ¿ves? Espérate, vamos a grabar esto, Están agarrando ahí, quieren matarlo. Sí, ya sé que no tengo memoria, es una broma. Y empieza a grabar, no. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. En vez de parar a ayudar a la gente, sacamos nuestro teléfono para grabar. Ay, pero eso, ¿qué tiene de malo? A mí me dio mucho dolor ver, lo tuve que quitar, que habían 2 mujeres agarrándose en Panamá el otro día porque creo que se chocaron y hasta el pelo se estaban arrancando. Yo le pregunté a uno todo lo que pasó en ese tiempo y nadie se detuvo ni por un segundo a intentar separarlas, a intentar ayudarlas, porque causaba morbo lo que estaban viendo. Pero Jesús fue un buen ciudadano. No solamente no la juzgó, sino que estuvo ahí para ayudarla. Lo querían hacer caer. Muchas veces lo que tú te toca hacer por otras personas tal vez te va a causar que te critiquen, pero tú no puedes desentenderte de las personas que están a tu alrededor. Hay gente que te necesita. Tú no puedes venir con el dedo acusador a querer juzgar a la persona que está allá afuera. No, es que esa persona, tú no sabes si tu vecino está teniendo un mal momento y tú andas criticando y gritando y peleando con él, pero tú no sabes la lucha que tiene. Entonces, en vez de entrar en la crítica y en la molestia, tú lo que tienes que hacer es, ¿qué tú puedes hacer por esa persona? Jesús pudo haberse desentendido porque Jesús sabía que ya lo estaban buscando para matarlo, pero no era su hora. Pero él no se desentendió de esta mujer, y no podemos desentendernos de la gente que está allá afuera, aún la que no conocemos. Él demostró ser un buen ciudadano. Si hay algo pasando, mira, yo me asombro y Nuno y yo nunca vamos a perder. Lo hemos hecho desde que estamos casados y nunca lo dejaremos de hacer. Por la autopista siempre hay alguien que se queda con el carro. Siempre. O la llanta, o se chocó. En estos días un muchacho en media autopista se quedó en un carril, o sea que hay 3 pachorreras, y se quedó en el de la izquierda, ni siquiera cerquita del hombro, en el de la izquierda. Y uno pensaría, es pandemia, me tengo que ir porque me contagio y me puedo morir. Si antes éramos egoístas, esto nos ha hecho más egoístas todavía. Y ahí estaba mi esposo empujando el carrito con el muchacho y todo, y paró el tráfico. Y yo, no está ponchis, por la parte que empezó a parar el tráfico. A veces se nos olvidan este tipo de cosas. Si fuésemos un mundo así, ¿me entiendes? Sería muy diferente, de que tenemos una responsabilidad social. De que no podemos, yo soy de la iglesia y no tengo nada que ver con mi comunidad, no tengo nada que ver con el que está allá afuera, no tengo nada que ver con el que con mi trabajo, con mi colega del trabajo. No, hay necesidades, hay responsabilidades que como ciudadanos podemos y tenemos que corresponder. Cómo ayudar a las demás personas. Me dio mucha gracia porque esa misma tarde le escribió el muchacho, usted es el pastor Nuno, ¿verdad? El que me ayudó con el carro. Y dice Nuno, sí. Ay, es que era que me faltaba gasolina. Y nosotros así, ay Dios. Pero bueno, cumplimos con nuestro deber ciudadano. Entonces, creo que podemos ser jóvenes un poquito más atentos. Somos una generación que precede a otra generación. Y esa generación, si te sientas y la estudias, es bastante fría.
Es una generación que no sabe lo que es la ayuda comunitaria. No sabe lo que es el acercamiento, el cumplir con el deber social. Ellos piensan que ellos son la sociedad y la sociedad acaba y empieza donde son ellos. Y hay una comunidad, hay un barrio, hay una escuela, hay un trabajo donde tú eres parte y tienes una responsabilidad. Jesús enseñó cómo ser un buen ciudadano. Jesús era un buen ciudadano. Fue responsable con las cosas del gobierno, pero también fue muy compasivo. Y sabes algo, mucha gente espera un escenario de un altar y un púlpito para hacer milagros, señales y prodigios. Y Jesús lo hacía dentro de sus comunidades. Lo hizo con los ciudadanos de esas comunidades. El amor que Él representaba con ellos, alimentándolos. Él no tenía por qué alimentarlos, pero los alimentaba. Se preocupaba por ellos. ¿Por quién más tú te preocupas? Más allá de ti, ¿quién está? ¿Te has preguntado ese viejito que vive en tu calle si necesita ayuda? ¿Te has preguntado si hay alguien fuera de ti mismo al que tú puedas ayudar o corresponder? ¿Hay algo que tú puedas? A mí algo me choca. Ustedes saben que a mí me gusta mucho esto, pero por el único hecho de que tiene mucho que ver con las generaciones y es en meternos cuando son temas de provida y familia. Y muchas veces nos desentendemos porque decimos que eso no es lo mío. Pero ¿sabes algo? Nosotros fuimos llamados a ser parte de una comunidad. Si no, Jesús no hubiera llamado, les voy a enseñar a que se vayan a la montaña. Y todos los que me siguen a mí van a vivir en esa montaña. Y todo lo demás es que ellos se pierdan. No. Jesús nos dejó a nosotros para vivir en medio de esa comunidad, en medio de esa sociedad, para poder responsablemente ser el ejemplo que Jesús dejó en esta tierra. Jesús fue el primero en demostrar responsabilidad en todos estos aspectos. Antes de pedírnoslos a nosotros, Él primero dijo, lo voy a dejar ejemplificado. Yo quiero que oremos esta tarde y le pidamos al Señor un sentido de responsabilidad en todos estos aspectos. Y si tú dices, no, que Jesús no entiende, Jesús nunca se metió en política, no. Mira tú, pero sí enseñó que al César es lo que el César. O sea, sí enseñó que tienes que pagar tus impuestos. Y así hay muchas lecciones en la Biblia en lo que tú puedes ver cuando enseña todas estas cosas. Y la Biblia habla de gobierno, así que ese es otro tema, usted puede meterse. Pero hijos, que seamos hijos, que honremos a nuestros padres. Imagínate un Jesús que diga, madre, yo tengo un llamado de ser Dios, así que yo me desentiendo de ti. ¿Cómo voy a dar ese ejemplo? O familia, yo me desentiendo de ustedes porque yo tengo un llamado de Dios. No. Tanto así dejó buen ejemplo Jesús que luego tú encuentras un Pablo que hacía ciertas ocasiones trabajos de tiendas. ¿Se acuerdan? Lo leen en la Biblia. ¿Eran tiendas? No, ¿dónde está Nuno? No veo a Nunis. No está. Eran carpas. Carpas, sí. Tiendas, ajá. Fíjate, para poder recoger dinero siendo un hombre de ministerio. Ese fue el ejemplo que dejó Jesús de un trabajo. Más que un trabajo, de una responsabilidad. De no cargar a los demás por algo que me corresponde a mí. O no desentenderme de algo que yo puedo resolver, que yo puedo hacer. Jesús dejó ese ejemplo de honra, de responsabilidad, de trabajo. Dejó el ejemplo de hermano, dejó el ejemplo, tú necesitas consuelo, no te preocupes, Él te puede consolar en tu rechazo, Él te puede consolar en tu pérdida, porque Él te entiende. ¿Sabes por qué te entiende? Porque Él se hizo hombre primero, vivió y experimentó todas esas cosas. Por eso que el Espíritu Santo te puede consolar correctamente, porque ellos son uno, son la Trinidad. Y ellos entienden, ellos conocen lo que nosotros vivimos porque Jesús lo vivió. Así que si Él te puede consolar, es que nadie sabe lo que no es tener un padre. Jesús perdió a su padre. Y tú no ves a un Jesús que renunció a sus sueños ni al llamado. Él se mantuvo enfocado. Jesús tuvo que ser rechazado por sus hermanos y tú no ves a un Jesús que no te pueda entender en el rechazo. Si es lo que sientes ahora mismo, cierra tus ojos en este momento. Todos los que están aquí, vamos a cerrar nuestros ojos. Jesús también enseñó a ser un buen amigo. En cualquiera de estas tú te puedes tal vez identificar, o como hijo, o como hermano, o como amigo, o como un ciudadano.
Y si en alguna de ellas tú dices, Señor, yo sé que yo puedo hacer mejor ejemplo porque yo me hago llamar tu seguidor. Yo me hago llamar, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el ejemplo que hay en mí tiene que ser de ese Jesús. Tengo que imitar al Jesús que me dejó el ejemplo. A ver, tú me dejaste todos estos ejemplos. Yo no puedo vivir mi relación contigo como a mí me dé la gana. Yo tengo que ser el reflejo de esa relación. Y ese es el Jesús que yo no conocía. Un Jesús que fue responsable en sus asignaciones como hombre, en sus responsabilidades como hombre, en sus amistades, en su figura como ciudadano, como hermano, como hijo. Oh Jesús, tú eres el mejor ejemplo para nuestras vidas. Por eso es que nadie nos puede consolar mejor que tú. Por eso es que nadie puede llenar los vacíos mejor que tú, Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo es el único que puede traer paz y serenidad a nuestra mente angustiada. Cuando escuchamos tanta gente, Señor, que nos señala, Señor, nos desalenta con sus comentarios. Porque ya tú viviste eso. Aun cuando tus amigos, a los que tú le brindaste tiempo, Jesús, mientras tú estabas en la cruz, todos estaban escondidos por miedo. Pero en eso, Señor, tu voz, tus palabras denotaban, Señor, una actitud totalmente diferente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú comprendes, Señor. Tú comprendes, Padre, lo que es perder a alguien importante en nuestras vidas. Por eso no hay refugio en alcohol, ni drogas, ni malos consejos, ni en relaciones tóxicas que puedan, Señor, opacar ese dolor más que el consuelo del Espíritu Santo. Porque Jesús, tú comprendes lo que es ese dolor, el dolor de perder a alguien, Dios. Pero también, Señor, nos enseñaste a ser responsables. Perdónanos si hemos, Señor, querido ser tan espirituales y olvidarnos, Dios mío, de que hay responsabilidades terrenales que tenemos que seguir enfrentando. Y que en eso también somos ejemplo. Que en eso también, Señor, estamos imitándote. Que en eso también tú nos sentaste en las bases de lo que tú quieres y esperas de nosotros para alcanzar, Señor, lo que es el camino, la verdad y la vida. Padre, perdónanos, Señor, si el dolor que nos han causado hermanos o hermanas, Señor, nos han llevado a un estado de resentimiento, de amargura, de dolor, Dios, y de rechazo de nosotros hacia ellos. Aunque ellos fueron los primeros en rechazarnos, perdónanos, porque esa no debe ser nuestra posición. Perdónanos porque tenemos emociones y sentimientos, pero también tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a controlarlo y a dominarlo para caminar, Señor, y perseverar. Hoy queremos, Señor, que tú nos revistas con ese mismo corazón y no rendirnos con nuestra familia, no rendirnos, Señor, con aquellos que amamos, sino ver más allá del momento, más allá de las palabras que hieren, más allá, Padre, de los rechazos, de las malas miradas, de la falta de fe, Señor, que tengan en nosotros, o la crítica o la burla, Señor. No rendirnos, Padre, sino esperar a ese nuevo capítulo y ese nuevo comienzo con ellos. Pero mientras eso llega, que nosotros podamos ser el ejemplo como tú lo fuiste, Dios. Ni tú cambiaste lo que tú tenías, Padre, como propósito, pero tampoco cambiaste la relación que tenías como ellos. Y ellos pudieron ver eso hasta el final. No hubo resentimiento, ni rencor, ni orgullo en ellos que luego dijeran: no, sí, ese es Jesús, pero mira todo el mal que me hizo, ¿cómo puede llamarse Jesús? No, mira todo el rechazo que me hizo llamándose Jesús, pero no, Jesús. Ver cómo ellos abrazaron con tanta sinceridad su llamado y lo que querían hacer ahora para el reino, me habla de que tú fuiste un buen hermano para ellos y le demostraste con acciones, con amor, con compasión, una relación que no puede ser marcada a menos que uno lo permita. Gracias, Jesús, por ser ese hermano. De a ti aprendemos estas cosas. Jesús, gracias porque nos enseñas a ser amigo. Porque a veces, Señor, nos desentendemos de las cosas que tal vez nuestros amigos ignoran o necesitan.
pero que podamos, Señor, ser capacitadores unos de los otros. Tu palabra lo dice, dos son mejor que uno, y tú lo probaste, Señor, cuando caminabas aquí. Tú les enseñaste a orar, tú les enseñaste a conocerte, a descubrir los misterios de tu palabra, pero también le enseñaste a ahorrar, a organizar. Tú le enseñaste actos de justicia. Que nosotros podamos ser imitadores de ti, Padre. Realmente, Señor, eso es lo que este mundo necesita. Ciudadanos que reflejen la verdad, el camino y la vida. No que solamente hablen de esa verdad, no solamente que hablen de ese camino, no solamente que hablen de esas señales, sino que seamos la verdad, que seamos el camino, que seamos la luz, que seamos las señales que nuestra comunidad necesita para decir: ahí hay algo diferente. Y tú dejaste el ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Nuestra sociedad nos necesita, nuestra comunidad nos necesita, nuestro país nos necesita. Y no podemos atender la necesidad de ellos si nosotros primero no somos buenos ciudadanos. Aún con cosas tan sencillas como botar la basura en su lugar. Aún cosas tan sencillas como no formar parte del morbo de las redes sociales cuando algo sucede en las calles. Ser primeramente aquellos que puedan mediar, puedan brindar, Señor, un camino de esperanza. Ninguno te acusa, yo tampoco, vete. Que antes de juzgar a alguien que hace algo malo, Padre, sintamos es compasión. Que la crítica no sea, Padre, el motor de nuestra comunidad. Que el señalamiento, Señor, no sea un motor de nosotros, sino lo que tú nos has enseñado. El cumplir con nuestros deberes ciudadanos, pero también compasión hacia nuestra comunidad. Compasión a aquellos que están siendo rechazados. Compasión a aquellos que están sufriendo y padeciendo. Jesús no necesitó de un escenario para hacer algo en su comunidad. Él fue a las comunidades, Él trató con las personas, Él se involucró con la necesidad de cada comunidad, de cada caminar. Señor Jesús, hoy nos sacudimos de tantas, Señor, espiriflautadas que nos han limitado tanto tiempo. Queremos profesar nuestra fe aquí en la iglesia, pero allá afuera, Señor, no somos Jesús con nuestros padres, no somos Jesús con nuestras responsabilidades, no somos Jesús con nuestros hermanos, no somos Jesús con nuestra comunidad. Padre, perdónanos. Ese Jesús que yo no conocía. Por eso es que, Señor, hoy hacemos un compromiso de adentrarnos en tu palabra para conocerte más. Tú dijiste que mayores cosas haríamos y yo sigo creyendo en eso. Pedro lo vivió, dice que con sus sombras sanaba a los enfermos. Tú enseñaste acerca de lo sobrenatural y la presencia de Dios, pero tú también enseñaste que mientras estemos en esta tierra tenemos un compromiso, y ese compromiso está ligado a nuestra relación contigo. No son dos cosas distintas. Por eso que la palabra sea nuestra guía, que la palabra sea, Padre, nuestro instructivo, Dios, para ser la mejor versión de hijo, la mejor versión, Padre, de hermano, de amigo y de ciudadano que este mundo necesita. En el nombre de Jesús. Señores, Padre, yo oro por los que nos ven por primera vez. Si hay alguno que dice: no, es que a mí nadie me ha enseñado, yo no sabía. Jesús puede ser tu mejor ejemplo a seguir. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, vengo delante de ti a entregarte mi corazón. Límpiame, borra todos mis pecados. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy te acepto como mi Salvador y mi mayor ejemplo y principal ejemplo a seguir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yes. ¿Sabes algo? Hay mucho más que tú puedes descubrir y queremos ayudarte en este nuevo caminar. Si tú eres un invitado, estoy segura que en Zoom están compartiendo un link.